Empleada racista empuja a una niña negra y se arrepentirá siempre. En un supermercado cualquiera, María, como un espectro entre los estantes, vivía atrapada en sus propios prejuicios. Su vida, marcada por la rutina y el desdén, daría un giro inesperado un día cualquiera, cuando una pequeña acción la empujaría al abismo de la redención. A veces, el destino se cruza de la manera más inesperada, y es ahí cuando todo comienza a cambiar. María había trabajado durante más de 5 años en el supermercado, un lugar que parecía tan eterno como el río que cruzaba el pueblo, pero cuya rutina pesada nunca dejaba de arrastrarla hacia la misma orilla de tedio. Desde fuera, María era una figura común, uniforme impecable, cabello recogido con precisión en una coleta que parecía desafiar el tiempo y la gravedad, y una mirada que caía sobre los clientes como una cortina cerrada. Sin embargo, quienes la conocían de cerca sabían que algo extraño sucedía en su corazón, algo que no se podía ver a simple vista, pero que era palpable como una sombra bajo el sol del mediodía. Sus compañeros murmuraban sobre su actitud implacable, su tono cortante como la navaja que corta la cuerda en una guerra no declarada. A los clientes, especialmente a aquellos de origen latino o afroamericano, les dedicaba una indiferencia tan fría que el aire a su alrededor parecía volverse más espeso. Las quejas llegaban a los oídos del jefe, pero nada conseguía que la corriente de indiferencia de María cambiara de curso. Aquella mañana, sin embargo, había algo en el aire que presagiaba una tormenta. María, como siempre, había llegado tarde. No era la primera vez, pero esa mañana se sentía como si todo su ser estuviera alineado con la impuntualidad. Apenas cruzó el umbral del supermercado, un escalofrío recorrió su espalda cuando vio a don Carlos, el gerente, esperándola con la mirada fija como un árbol viejo que había visto demasiados inviernos. Don Carlos era un hombre alto, de piel oscura, cuya serenidad emanaba como un río en calma. Pero aquella vez, su voz llevaba una dureza que María no pudo ignorar. «María, tenemos que hablar», dijo, y sus palabras parecieron flotar en el aire, entrelazándose con el murmullo del supermercado. María, con una expresión de desprecio casi perfectamente contenida, cruzó los brazos como quien se prepara para enfrentar una tormenta. «No sé de qué hablan. La gente siempre exagera. Yo solo hago mi trabajo», respondió, su voz casi deslizándose por las palabras como un susurro que se pierde en el viento. Don Carlos la miró por un momento, como si estuviera decidiendo si debía o no convertir ese día en el último de su presencia en el supermercado. «Tu trabajo también incluye tratar a las personas con dignidad, María. Si esto vuelve a suceder, tendré que tomar medidas drásticas», sentenció, con la calma de quien sabe que una ola puede desbordarse si se le deja espacio suficiente. María asintió, aunque la desgana en su gesto hablaba más de una aceptación obligada que de una verdadera comprensión. Al salir de la oficina, murmuró algo entre dientes, como quien deja caer una piedra en un pozo profundo, sin saber si el eco llegará. Esa mañana, el pasillo del supermercado parecía más largo de lo habitual, y María, perdida en sus pensamientos, se ocupó de las estanterías con una furia muda, como si cada caja de cereales que colocaba fuera un golpe contra el orden impuesto por su jefe. No se dio cuenta de que algo había cambiado en el aire hasta que vio a la niña. La pequeña, como un destello de sol en un día nublado, caminaba por el pasillo con su vestido amarillo, los rizos desordenados, y una sonrisa que brillaba tanto como el bizcocho que sostenía en las manos. María la miró como quien ve una mota de polvo en un rayo de luz, y una oleada de irritación, como un viento fuerte y frío, la envolvió. «Oye tú, ¿qué crees que estás haciendo?», gritó, y sus palabras volaron como cuchillos afilados hacia la niña. La pequeña, sorprendida y aterrada, retrocedió un paso, masticando rápidamente el bizcocho como si quisiera devorar todo antes de que el mundo la alcanzara. Pero eso no bastó para calmar la furia de María, quien, sin pensarlo, le arrancó el bizcocho de las manos.
como si en ese pequeño gesto pudiera arrancar algo más, algo mucho más profundo y oscuro que la rabia acumulada de años. La niña cayó al suelo. El golpe no fue fuerte, pero el sonido del llanto se expandió por todo el supermercado, como si el aire mismo llorara con ella. María miró a su alrededor, notando la mirada de los otros clientes, las expresiones congeladas en el tiempo, como si el lugar entero se hubiera detenido por un segundo para observar la tragedia que ella había desatado. En ese instante, como si el universo entero estuviera conspirando para desenmascararla, una voz conocida resonó en el aire. «¡Hija! ¿Qué te ha pasado?». Don Carlos apareció de entre las sombras de los pasillos, como un espíritu protector, corriendo hacia la niña y abrazándola como si fuera el último gesto de humanidad que le quedara. La niña, entre sollozos, levantó la vista hacia él. «Papá, esa señora me gritó, me quitó mi bizcocho y me tiró al suelo». Carlos miró a María, sus ojos ahora oscuros como el agua profunda de un río, y sus palabras fueron tan firmes como un golpe de martillo sobre el yunque. «¿Cómo te atreves? ¿Qué le hiciste a mi hija?». María, con el rostro empalidecido como un papel olvidado bajo la luz del sol, intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta, como si la vergüenza y el arrepentimiento le hubieran robado la voz. La vergüenza la recorrió en oleadas, como el río que, sin previo aviso, se desborda y arrastra todo a su paso. Carlos, con una mirada feroz, señaló la puerta, y la sentencia de su mirada no dejaba lugar a dudas. «Ve a la oficina, estás despedida, y no creas que esto se va a quedar así. Voy a denunciarte por agredir a una menor». María no dijo nada más. El peso de la humillación la empujó hacia la salida, mientras los murmullos de los clientes la seguían como una sombra. Al día siguiente, la noticia llegó a los periódicos, como una tormenta imparable. Las imágenes del incidente se viralizaron y María, como una figura sin rostro en la multitud, quedó atrapada en el torbellino de la condena pública. El juicio fue breve, pero cada palabra que se dijo en la sala resonó en su alma como el eco de un error irreversible. El veredicto fue claro, pero el peso de la sentencia no la aplastó tanto como lo hicieron las semanas siguientes, cuando el mundo la miró con desprecio, como si fuera una extraña en su propia vida. En los días que siguieron, María, sin embargo, empezó a ver las cosas con otros ojos. El servicio comunitario, como una cadena que le ataba al pasado, comenzó a transformarse en un campo de siembra donde las semillas del arrepentimiento empezaron a germinar lentamente. Un niño pequeño, con la dulzura de un sol naciente, la miró un día y le pidió ayuda sin juzgarla. Ese pequeño gesto, tan simple como alcanzar una caja de cereales, fue el primer paso hacia su redención. Así, con el paso de los años, María comenzó a reconstruir su vida. El cambio no fue rápido ni fácil, pero poco a poco se fue convirtiendo en una mujer diferente, marcada por la huella de un error que, aunque no podía borrar, la impulsaba a ser mejor cada día. Y en el supermercado, donde alguna vez se sintió como una sombra, ahora se encontraba años después, ofreciendo una disculpa sincera a don Carlos, quien, con la sabiduría de los hombres que han vivido muchas vidas, la miró con un leve asentimiento. «Lo importante es que has cambiado», dijo Carlos, como si el tiempo, al final, hubiera tenido razón. Y aunque el mundo ya no la veía como antes, María entendió, al fin, que el verdadero perdón es aquel que se otorga a uno mismo, como una brisa suave que, a veces, llega sin que uno se dé cuenta.